Nacido como un sueño de igualdad y justicia, convertido en bandera de revoluciones, guerras y dictaduras. Bienvenidos a Histotrama. Quédate hasta el final y te sorprenderás. Revelaremos cómo, incluso hoy, el comunismo sigue vivo en formas inesperadas y cómo podría regresar de maneras que pocos imaginan. El comunismo en el tiempo. El comunismo ha recorrido más de 150 años de historia. Para unos es la promesa incumplida de un mundo sin explotadores. Para otros, el sistema más opresivo jamás creado. Europa, mediados del siglo XIX. Las ciudades industriales se llenaban de humo, las fábricas no paraban y los obreros trabajaban hasta la extenuación. Era un mundo nuevo, locomotoras, chimeneas y explotación. En ese contexto, dos hombres se sientan frente a una mesa iluminada por la llama de una lámpara de aceite, Karl Marx y Friedrich Engels. En 1848 publican el Manifiesto Comunista, un panfleto que no solo era teoría, sino un llamado a la acción. Proletarios de todos los países, uníos, clamaba el texto. La propuesta era radical: acabar con la propiedad privada, abolir las clases sociales y construir una sociedad sin explotadores ni explotados. Las ideas de Marx y Engels se propagaron como un fuego subterráneo, en panfletos clandestinos, en círculos obreros, en universidades y sindicatos. El comunismo, aún joven, se convirtió en esperanza para millones que vivían en la miseria. Era la promesa de un futuro nuevo y el inicio de un conflicto que marcaría siglos. Rusia en 1917 es un imperio en ruinas, hambre, miseria y una guerra mundial que desgasta al pueblo. En este caos emerge Vladimir Ilich Lenin, líder bolchevique, con un mensaje simple y poderoso: paz, pan y tierra. En octubre, los revolucionarios toman el Palacio de Invierno en Petrogrado. Cañonazos, multitudes, banderas rojas. La historia cambia. Nace la Unión Soviética, el primer estado comunista del mundo. El sueño de igualdad se traduce en políticas radicales: nacionalización de tierras y fábricas, abolición de privilegios aristocráticos, creación de un estado obrero. Pero también nacen las sombras: la Checa, la policía política, reprime a opositores, campos de trabajo y censura se expanden. La utopía comunista se transforma en una realidad llena de contradicciones, esperanza y represión conviviendo en el mismo suelo. Tras la muerte de Lenin en 1924, se desató una lucha interna por el poder. Muchos creyeron que el sucesor natural sería León Trotsky, brillante orador y arquitecto del Ejército Rojo. Pero en las sombras, un hombre silencioso, calculador y casi subestimado fue tejiendo redes: Losif Stalin. En pocos años, Stalin eliminó rivales, desterró a Trotsky y se convirtió en líder absoluto. Su proyecto era claro: transformar una Rusia agraria, atrasada, en una potencia industrial. Así nacieron los planes quinquenales: fábricas de acero, presas hidroeléctricas, trenes y armamento a una velocidad implacable. El país cambió radicalmente en 2 décadas. La Unión Soviética pasó de ser un estado semifeudal a convertirse en la segunda potencia mundial. Pero ese milagro tuvo un costo devastador. Stalin impuso la colectivización forzada de la agricultura, campesinos obligados a entregar sus tierras al Estado. Quienes se resistían, los llamados kulaks, eran deportados, encarcelados o ejecutados. El resultado fue una de las peores hambrunas del siglo XX, el Holodomor en Ucrania, con millones de muertos.
A la par, Stalin instauró un régimen de terror. Las purgas eliminaron a políticos, militares y hasta antiguos camaradas revolucionarios. Fotografías oficiales eran manipuladas para borrar a los caídos en desgracia. Los gulags, campos de trabajo en Siberia, se llenaron de prisioneros políticos y ciudadanos comunes. Allí, millones trabajaron hasta morir bajo condiciones inhumanas. Paradójicamente, mientras dentro reinaba el terror, afuera la propaganda mostraba un mundo ideal, carteles con obreros sonrientes, fábricas modernas y un Estado que avanzaba hacia el futuro. Era un país de contrastes, progreso visible, represión invisible. La Segunda Guerra Mundial dio a Stalin el papel de salvador. Tras resistir la invasión nazi con una guerra brutal que costó 27 millones de vidas soviéticas, la URSS emergió como superpotencia. El precio fue descomunal, pero el legado quedó claro. Stalin convirtió al comunismo soviético en símbolo de poder mundial, al mismo tiempo que se transformaba en un régimen de miedo y obediencia absoluta. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el comunismo no era ya solo el proyecto de la Unión Soviética, se había convertido en un movimiento internacional. En 1949, tras décadas de guerra civil, Mao Zedong proclamó la victoria del Partido Comunista en China. Desde la plaza de Tiananmen, anunció el nacimiento de la República Popular China. La multitud ondeaba banderas rojas, mientras Mao prometía una nueva era para cientos de millones de campesinos. Pero la utopía se convirtió rápidamente en tragedia. Su proyecto del Gran Salto Adelante, una campaña para industrializar China a la fuerza, provocó hambrunas que dejaron más de 20 millones de muertos. Más tarde, la Revolución Cultural desató persecuciones a intelectuales, destrucción de templos y purgas internas. Mao convirtió el comunismo en un culto a su figura, con el famoso Libro Rojo en cada mano de estudiante, obrero y soldado. Una década después, en 1959, la revolución llegó a América Latina. Fidel Castro, junto con Ernesto Che Guevara, derrocó a la dictadura de Batista en Cuba. Con sus barbas largas y fusiles en mano, se presentaban como héroes populares. El triunfo revolucionario, en una isla a tan solo 150 kilómetros de Florida, desafió directamente a Estados Unidos. Cuba se alineó con la URSS, convirtiéndose en la primera cabeza de playa comunista en Occidente. El comunismo ya no era lejano, había llegado al patio trasero de Washington. El ejemplo de Cuba inspiró a guerrillas en toda América Latina, desde Nicaragua hasta Colombia, donde insurgencias armadas luchaban bajo la bandera roja. En Asia, la guerra de Vietnam enfrentó al norte comunista contra el sur capitalista apoyado por Estados Unidos. Décadas de conflicto y millones de muertos convirtieron a Vietnam en un símbolo. La pequeña nación comunista que derrotó a la mayor potencia del planeta. En Corea del Norte, Kim Il-sung instauró un régimen comunista que se transformó en una dinastía política que aún perdura, marcada por el aislamiento, el culto a la personalidad y la militarización extrema. África también sintió la influencia roja. En Angola, Mozambique y Etiopía, movimientos revolucionarios apoyados por la URSS y Cuba combatieron en guerras civiles. Para millones, el comunismo era esperanza de liberación, para otros era sinónimo de autoritarismo y guerra. Pero lo cierto es que, hacia los años 70, el comunismo había dejado de ser una ideología marginal, se había convertido en un bloque global que desafiaba el orden capitalista occidental. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo no entró en paz. Entró en un nuevo conflicto, no con tanques ni batallas directas,
sino con ideologías, espionaje y armas nucleares. Era la Guerra Fría, capitalismo contra comunismo. De un lado, Estados Unidos y sus aliados, defendiendo la democracia liberal y el libre mercado. Del otro, la Unión Soviética y sus satélites, proclamando la lucha por el socialismo mundial. El planeta entero se partió en dos bloques, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Cada país era pieza en un tablero de ajedrez global. Las tensiones escalaron rápido. En 1949, la URSS probó su primera bomba atómica. El equilibrio del terror comenzaba. A partir de ahí, la carrera armamentística convirtió al mundo en rehén de un posible apocalipsis nuclear. Uno de los momentos más peligrosos llegó en 1962, la crisis de los misiles en Cuba. Estados Unidos descubrió armas nucleares soviéticas instaladas en la isla de Fidel Castro. Durante 13 días, el mundo contuvo la respiración. Un error podía significar la destrucción total. Finalmente, Nikita Khrushchev retiró los misiles a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir Cuba y retirar sus armas de Turquía. Pero la lección fue clara. La humanidad había estado a minutos de la aniquilación. La competencia llegó hasta el espacio, la carrera espacial. En 1957, la URSS lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial. En 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en órbita. Estados Unidos respondió en 1969 con la llegada de Neil Armstrong a la Luna. El cielo mismo se convirtió en campo de batalla ideológico. Mientras tanto, el espionaje llenaba novelas y titulares, agentes dobles, operaciones encubiertas, planes de sabotaje y golpes de Estado en países del tercer mundo. El comunismo y el capitalismo no se enfrentaban directamente, pero luchaban en cada rincón del planeta. La Guerra Fría convirtió al comunismo en enemigo mundial número 1 para Occidente y al capitalismo en la bestia imperialista para el bloque rojo. Dos visiones de mundo enfrentadas, dos sistemas que parecían irreconciliables, y un planeta atrapado entre el miedo y la esperanza. A finales de los años 70 y principios de los 80, el sistema comunista empezó a mostrar grietas profundas. La economía soviética estaba estancada, fábricas obsoletas, desabastecimiento en tiendas, largas filas para conseguir pan o un poco de carne. La promesa de abundancia socialista nunca se cumplió. En 1985, un nuevo líder subió al poder, Mikhail Gorbachev, consciente de que la URSS no podía seguir igual. Lanzó reformas conocidas como la perestroika, reestructuración económica, y la glasnost, apertura política. Su objetivo era salvar el socialismo modernizándolo. Pero en lugar de fortalecerlo, lo debilitó aún más. La apertura permitió que salieran a la luz décadas de corrupción, represión y abusos. La gente empezó a hablar, a protestar, a exigir cambios reales. Los países de Europa del Este, satélites de Moscú, también se rebelaron. En Polonia, Solidaridad encabezaba huelgas masivas. En Hungría y Checoslovaquia, las multitudes pedían libertad. Y entonces, en noviembre de 1989, ocurrió lo impensable, la caída del muro de Berlín. Miles de alemanes del este se subieron al muro, lo martillaron, lo derribaron piedra a piedra. Las lágrimas, los abrazos y los gritos de libertad recorrieron el mundo entero. El muro que había simbolizado la división comunismo-capitalismo durante casi 30 años desaparecía en cuestión de horas.
En los 2 años siguientes, país tras país, abandonó el comunismo en Europa del Este. La presión llegó hasta Moscú. En 1991, la URSS se desintegró oficialmente. La bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin y sustituida por la tricolor rusa. Era el fin de un imperio, el fin del comunismo soviético. Lo que había nacido como el primer estado obrero del mundo se derrumbaba sin una sola bomba, vencido por su propia ineficiencia, corrupción y falta de libertad. Cuando cayó la Unión Soviética, muchos proclamaron el fin del comunismo, pero la historia demostró que no era tan simple. En China, el Partido Comunista siguió en el poder, pero con una transformación radical. En los años 80, bajo Deng Xiaoping, se introdujo la fórmula: un país, dos sistemas. El comunismo se mantuvo en política, pero la economía se abrió al mercado. En pocas décadas, China pasó de ser un país agrícola atrasado a convertirse en la segunda economía del mundo. Hoy, bajo el liderazgo de Xi Jinping, el Partido Comunista Chino gobierna con control férreo, combinando un Estado autoritario con un capitalismo de Estado que fascina y preocupa al mundo. En Corea del Norte, la historia tomó un camino muy diferente. Lo que comenzó con Kim Il-sung en 1948 se convirtió en una dinastía comunista hereditaria. Hoy, su nieto Kim Jong-un gobierna un país aislado, militarizado y con uno de los sistemas más represivos del planeta. Misiles nucleares, desfiles militares colosales y culto a la personalidad mantienen al régimen en pie. En Cuba, tras la caída de la URSS, el comunismo estuvo al borde del colapso. Sin el apoyo soviético, la isla entró en el llamado período especial, una etapa de hambre, apagones y escasez. Pero el régimen sobrevivió. Fidel Castro se mantuvo en el poder hasta 2008, luego pasó el mando a su hermano Raúl. Hoy, Cuba continúa bajo un gobierno comunista, aunque con tímidas reformas económicas. Hoy, las ideas comunistas todavía inspiran a movimientos sociales, partidos políticos y manifestaciones en distintos rincones del planeta. En América Latina, en Asia, en Europa. Banderas rojas ondean en protestas, pancartas con la hoz y el martillo aparecen en huelgas. Y la figura del Che Guevara sigue siendo un ícono global. La paradoja es que, más de 170 años después del Manifiesto Comunista, la crítica central de Marx sigue resonando. ¿Cómo enfrentar las desigualdades de un capitalismo que concentra riqueza en manos de unos pocos? El comunismo ya no es un bloque monolítico, ya no tiene el poder de aterrorizar al mundo como en la Guerra Fría, pero tampoco está muerto, sigue ahí, como un fantasma que provoca, inspira y asusta, un recordatorio de que las ideas nunca mueren del todo. Esto fue Histotrama. Hoy viajamos juntos por la historia del comunismo, desde el sueño utópico de Marx y Engels hasta su aparente colapso con la caída de la URSS. Si este capítulo te impactó, suscríbete ahora, activa la campanita, dale like y comparte con tus amigos. ¿Crees que el comunismo murió en 1991? ¿O que aún tiene fuerza para regresar en un mundo marcado por la desigualdad y la crisis del capitalismo? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero abrir un debate histórico contigo y con toda la comunidad.